Muy bien, antes de empezar esta edición, vamos a hacer un disclaimer, cosa que, bueno, casi nunca suelo hacer, pero bueno, hoy creo que es importante hacerlo por la seriedad del tema, ¿no? Estamos hablando de un conflicto muy grave que, bueno, que está haciendo muchísimas víctimas y que es un conflicto muy antiguo, ¿no? Estamos hablando del conflicto Israel-Palestina, ¿no? Nosotros hemos contactado, el disclaimer es que nosotros hemos contactado los dos gobiernos, tanto el gobierno de Israel como el gobierno de Palestina, ¿no? Vía embajadas. Y bueno, logramos hacer una nota con la embajada de Palestina que vamos a emitir hoy y no logramos todavía tener una respuesta afirmativa de la embajada de Israel para hacer una entrevista con algún diplomático. Entonces, bueno, vamos a emitir la nota de la embajada palestina sin haber hecho la nota con la embajada de Israel, que le hemos pedido y no nos han dado la nota. Así que bueno, ya no vamos a esperar más, vamos a emitirla hoy. Y quiero hacer ese disclaimer de imparcialidad, ¿no? Porque hablamos con los dos lados. Aquí en Galáctica ya hemos sido víctimas de censura durante la pandemia. Este programa mismo ha sido víctima de censura y queremos muchísimo la libertad de expresión, ¿no? Desde que uno no haga daño a la democracia, a los códigos no pautados, tenemos el derecho de posicionarnos, de decirnos, aunque estemos o no estemos de acuerdo, es parte del juego democrático. Así que bueno, tenemos obviamente aquí nuestra posición, cada uno de nosotros, pero vamos a escuchar a los dos lados. Pero una cosa que quiero decir en ese disclaimer es que estamos hablando con el gobierno de Palestina, ¿eh? De Palestina, porque nosotros tenemos muy claro que el Hamas es una organización terrorista. Está claro, esta es nuestra posición y no es ideológica, ¿eh? Es objetiva. Hemos entrevistado aquí a un periodista de la BBC, un joven periodista que, bueno, que abandonó la cadena porque la cadena no quiso nombrar como una organización terrorista. Eso es una organización terrorista. Entonces, eh, bueno, vamos a ver entonces aquí con la embajada de la Palestina, bueno, que ellos tienen para decir sobre ese conflicto y también cuál es el posicionamiento del gobierno palestino con respecto a Hamas, ¿no? Que es el tema central de esa entrevista. Un tema delicado, ¿eh? Pero nosotros tratamos todo con altura, con respeto y con diálogo, porque a través del diálogo vamos a solucionar los problemas del mundo. Es dialogando, ¿eh? No es haciendo guerra. La guerra no termina jamás. Y bueno, y la diplomacia, bueno, existen los buenos diplomáticos. Esta semana hemos perdido a Kissinger, que fue un diplomático controvertido también, ¿no? A algunos les gusta, a otros no, pero bueno, un diplomático de carrera y la diplomacia puede ayudar a resolver muchos conflictos, ¿eh? Tengo muchísimos amigos diplomáticos. He estudiado para ser diplomático, era uno de mis sueños de niño y me he preparado para eso. Aprendí idiomas y casi lo fui, ¿eh? Pero bueno, después cambié de planes, pero me quedó esa vena diplomática. Entonces, vamos aquí a hablar con la Embajada de la Palestina y a ustedes de la Embajada de Israel. Estamos aquí esperando vuestra confirmación para una entrevista que, bueno, que estamos intentando tramitar y estamos ávidos para hablar con vosotros también. Así que, bueno, ese es mi disclaimer. Seguimos ahora con la entrevista, con el gobierno de la Palestina. Seguimos aquí por Galáctica Internacional y estamos con el señor Rihad Al-Halabi, que es el encargado de negocios de la Embajada de Palestina en Buenos Aires, el representante de la Embajada Palestina y, bueno, la persona que está a cargo de la prensa en estos días difíciles que estamos transitando. Señor Al-Halabi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Galáctica. Gracias a usted, a su programa y muchas gracias de verdad de recibirme y siempre ese es el buen trabajo de los medios de comunicación, los canales de televisión y radios que están buscando escuchar siempre el otro lado también es muy importante y por eso lo agradezco de corazón. Bueno, exactamente, nosotros sabemos que, bueno, que hay que se habla mucho, bueno, de la prensa, ¿no? Pro-israelita. Inclusive aquí en nuestro canal estamos entrevistando a muchas personas del lado de Israel también y bueno, queremos escuchar el otro lado, me parece que es muy importante, ¿no? Sobre todo para esclarecer ciertas cosas y todo. Entonces yo voy a empezar con la pregunta más importante. Yo creo que es la pregunta más importante para que el público comprenda un poco, ¿no? Así que bueno, la pregunta es la siguiente. Eh, Porque yo diferencié en estos días, ¿no? Yo dije que hay mucha gente que es pro-israelí, hay gente que es pro-palestina, pero yo decía, yo vengo diciendo eso en los medios, que bueno, que jamás no representa a la Palestina como si, bueno, como también alguna. Entonces, ¿usted considera que Hamas es una organización
Palestina? ¿Usted repudia? ¿Considera que es un ataque terrorista? ¿Cuál es el concepto de Hamas dentro de Palestina? Usted como miembro de la embajada, ¿no? Yo estoy hablando con el gobierno de Palestina, ¿no? Porque usted es oficial. Entonces, ¿quién es Hamas? Dígame para los palestinos, por favor, señor. Bueno, en primer lugar, yo quiero, antes de responder su pregunta, eh, estamos viendo que el mundo se paró, hizo pausa del 7 de octubre. Quiero decir que no, desde esta fecha no había antes, tampoco después. Ahí paramos en el 7 de octubre. Y olvidamos que el 7 de octubre fue resultado y es Israel que es responsable de este hecho, porque olvidamos que el pueblo palestino lleva décadas, desde 75 años, negando su derecho para la autodeterminación, negando su derecho a existir, está 55 años bajo ocupación ilegal, la ocupación más larga de la historia moderna, viviendo bajo de un régimen militar, régimen de apartheid, y eso fue confirmado por muchas organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnesty International, Human Rights Watch y incluso una organización israelí de derechos humanos, se llama B'Tselem. Entonces tenemos que saber muy bien, el problema no es Hamas, el problema no es el 7 de octubre, sino el problema es la ocupación. Y la ocupación, por ley, es responsable de cada hecho pasa en los territorios ocupados. Tenemos que entenderle bien. Lleva al pueblo palestino 75 años de injusticia, 75 años, 56 años bajo un régimen militar, y los argentinas, saben muy bien que es un régimen militar, donde se niega lo más básico de sus derechos. Nosotros como el gobierno palestino, eh, el Estado de Palestina, ocupado, estamos hablando de Estado de Palestina ocupado, el OLP, que es la Organización de la Liberación de Palestina, que es reconocido mundialmente de todos los países del mundo, menos Estado de apartheid israelí, y de Naciones Unidas, que es el representante único, legítimo, legal del pueblo palestino, dentro de Palestina, y los palestinos que viven como refugiados en los países cercanos de Palestina histórica y en todo el mundo. Y nosotros, nuestra posición, desde el principio, desde el famoso 7 de agosto, 7 de octubre, donde se hizo pausa el mundo y no quiere ver antes y después, desde el primer día, nuestro presidente, Mahmoud Abbas, ha rechazado el asesinato y abuso de civil por ambos lados, ya que para nosotros es una violación contra la moral y los principios internacionales. Eso es un Esa buen, es nuestra posición. es una buena posición. Esa es la duda que mucha gente tiene. Bueno, pero tenemos que ver, y es una tarea también de los medios de comunicación. Yo nunca escuché ningún periodista cuando reciben representantes del otro lado. Nunca preguntaron si ellos condenan los
56 años de la ocupación, si ellos condenan el régimen de apartheid que están aplicando en los territorios ocupadas sobre el pueblo palestino. Ujú. Tenemos que entender, tenemos que entender que nosotros, desde el 1993, firmamos como OLP y con Israel el acuerdo de paz, perdón, de Oslo, o los principios del acuerdo de Oslo, que a la base que Palestina va a tener su territorio libre, soberano, independiente en 5 años. Ese es del 93, ya llevamos 30 años. ¿Qué hizo durante estos 30 años Israel? ¿Cómo implementó el acuerdo de Oslo? Hizo más asentamientos, más robos de tierra, más asentamientos. Ya llevamos desde entonces más de 250 asentamientos en los territorios ocupados palestinos, donde viven más de 750.000 colonos armados con milicias que llevan desde entonces invasiones contra aldeas palestinas, masacrando, matando, quemando. Y no voy a hablar mucho de historia, porque tenemos que hablar del día de hoy. Pero una pregunta para usted y para todos y todas. ¿Quién mató los acuerdos de Oslo? ¿No fue el asesinato de Yitzhak Rabin en 1996 por un extremista israelí, un extremista sionista que asesinó a Rabin? Entonces la pregunta, ¿el asesinato de Rabin fue un asesinato de un proceso de paz o de una persona? Fue asesinato de un proceso de paz, porque ellos nunca, estoy hablando, no estoy diciendo en general que todo el pueblo israelí no quiere la paz, no, pero quien gobierna es el sionismo, es el problema, es el sionismo, Déjame, porque el sionismo es una ideología de exterminar el otro. por favor, solo para quedar claro, porque es un tema muy complejo que los que somos periodistas tenemos dificultad. Imagina el ama de casa, ¿no? Solo para comprender, usted dice entonces que, según entendí, si no me corrige, por favor, que si Israel se retira de los asentamientos en los territorios palestinos, se acaba la guerra. ¿Es eso lo que usted dice? ¿Es la única Of condición? course, cierto. Mm. Así tiene que ser. La solución, la única solución, la llave de la paz o la llave de la paz es terminar la Pero, ocupación de los territorios palestinos a la pero, base de las resoluciones de la legalidad internacionales y Naciones Unidas y ok. del Consejo de Seguridad. Tenemos más de 96 resoluciones de Consejo de Seguridad que pide que Israel termina su ocupación ilegal a Mm. los territorios ocupados. Incluso que todos los territorios ocupados significa que fueron ocupados en el 1967, incluido Jerusalén Oriental. Y también adoptar y aceptar claramente, porque ellos nunca aceptaron la solución de los dos estados donde todo el mundo está apoyando esta solución de dos estados donde dos países viven en paz y seguridad, Perfecto. uno lado al otro. Sí. Esa es la única solución. Tenemos que no administrar solamente el conflicto, sino solucionarlo, tener la buena intención de solucionarlo. Pero Ok. con este cómplice de la administración de Estados Unidos y el mundo europeo, estoy hablando de administraciones, no hablo de pueblos, porque el pueblo en Estados Unidos y en Europa miramos la cantidad de la gente, las olas de humanos que están en las calles pidiendo el cese de fuego y que Israel respeta los derechos internacionales
y ley y el derecho internacional humanitario. Ujú. Ese es el problema, que Israel siempre sigue con su política de derecho de la fuerza. Está bien. E igual, Siempre. señor, yo me parece muy bien todo lo que usted explicó, lo escuché con toda atención porque realmente es importante ese espacio, pero explíquenos por favor para que el público entienda, porque estoy intentando explicar cosas muy sencillas a la persona que no entiende tanto de eso, el Hamas, y también quiero añadir el Hezbollah, ¿no? ¿Cómo son consideradas por el gobierno de palestino? ¿Son asociaciones, son grupos terroristas, son oficiales, son no oficiales? ¿Cuál sería, más allá de todo lo que usted explicó? Porque todo es verdad, ningún terrorismo tiene valor ni siquiera de Israel ni de Palestina, de ninguna manera. Incluso hubo muchas críticas también con las estrategias de contraataque de Israel, ¿no? Con la cuestión de las 24 horas. Pero quisiera esclarecer eso del Hamas y el Hezbollah, y porque, bueno, porque necesitamos saber quiénes son estos grupos también, ¿no? Como también los grupos de Israel, pero estoy hablando con Palestina ahora, por eso usted mejor que nadie nos puede explicar quiénes son. Bueno, para que sepan, bueno, Hamas es un grupo que fue establecida o creada en el 1987 y, y fue creada porque había ocupación. Y Ujú. fue creada porque a todos los pueblos tienen derecho, y ese lo da el derecho internacional, que cada pueblo bajo ocupación tiene su legítima. ¿Cómo se eh, llama eso en lenguaje de ciencias políticas? ¿Es una guerrilla? ¿Es una milicia? ¿Es un paramilitar? ¿Es un ejército? son resistencia, porque lo estoy diciendo que ley internacional ahí da el derecho a cada pueblo en cualquier país del mundo a resistir. Entonces, son grupos de resistencia contra la ocupación. O sea que Tenemos que, la existencia, o sea, si no existe la ocupación, también jamás no tendría razón de existir. ¿Es eso lo que usted así dice? es. ¿Por qué tiene que existir una resistencia si no había ocupación? Ese es el problema. Ese es el problema. Yo tengo que recordar a usted y a todos, y a todos. Ujú. Eh, Nelson Mandela era terrorista para Estados Unidos, Sí, sí, estuvo preso creo que muchas décadas. Sí, sí. muchas décadas. Era terrorista para ellos. ¿Por qué? Porque resistió el régimen de apartheid que estuvo en Sudáfrica. También tenemos que recordar muy bien que Bin Laden mismo, de Al-Qaeda, antes de ser Sí, declarado como terrorista, entrenado por era, Estados Unidos. era un luchador santo Sí, sí. Y fue para Estados Unidos. entrenado por Estados Unidos. Sí, sí. Es ahí donde juegan ellos para calificar y jugar con este término Pero por eso pregunto que usted de explique. Por terroristas. eso le Bueno, pregunto. nosotros, yo vuelvo a decir, yo rechazo cualquier violencia. Por Y eso es tenemos, importante. pero ¿Sabe por tenemos que qué? estar muy claros. Porque usted me habla como gobierno, ¿no? Estoy hablando con el gobierno de Sí, sí, Palestina. sí. Perdón Nosotros, con la embajada, no nosotros, con la nosotros persona. el gobierno de Palestina, Por el eso. gobierno Entonces, del Estado sí, de Palestina, déjeme, tomamos. déjeme poner una reflexión, por favor. Si usted me dice que con todo lo que pasó, pero que él jamás usted apoya eso, entonces al mismo tiempo, por cuestión lógica, ¿no? De pura lógica matemática, podríamos apoyar que Israel contraataque de manera violenta. ¿Me entiende lo que voy? Por eso es muy importante explicar eso, ¿no? Si hay un repudio, más allá de todo lo que usted plantea de Israel, me parece bien también que lo plantee. Por eso yo estoy hablando de ese caso, que es el caso que nos tiene para explicar, para darle la voz, para que explique, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la Palestina no tiene tanta voz. Y además quiero preguntar una cuestión también, no sé si usted tiene autorización para hablar de ese tema, porque bueno, son temas muy complejos y muy delicados, pero también, bueno, el financiamiento, ¿no? Se habla que Irán habría financiado. En esos días he leído también que a lo mejor China también estaría financiando esos ataques, porque claro, todo ejército necesita, toda fuerza necesita mucho dinero para perpetrar, ¿no? Esas estrategias. ¿Quién financia el Hamas? ¿Usted puede compartir eso? Bueno, yo no puedo hablar de otros porque yo soy del gobierno de Palestina
y ellos, tenemos que entender, yo hablé desde el principio de la OLP, que es la Organización de la Organización para la Liberación Liberación de de Palestina. Palestina, que es la sombría del Estado de Palestina y el legal representante del pueblo palestino. Quiero destacar que Hamas no es dentro de la OLP, no es. Muy Y bien, muy buena aclaración. nosotros llevamos años, Ujú. desde el 2007 hasta ahora, negociando para que ellos se integran abajo el sombrero de la OLP y ser comprometidos con la política de la OLP, que desde más de 30 años tomamos la política de la lucha pacífica y Muy a través de los foros internacionales, a través de la diplomacia, para lograr nuestros derechos negados desde 75 años. Entonces, cada vez que nosotros acercamos para traer a Hamas, para estar parte de la OLP, Israel hace un ataque y para generar más violencias y para obligar a Hamas no estar del lado nuestro, con nosotros. Entonces, ese es muy importante, que Israel y la ocupación es la razón de todo. Ese bien. es el problema y este es el punto. Le hago una pregunta. Si no había, como usted dijo, que si no había ocupación, no va a haber resistencia. Esa es la ley. Ocupación genera resistencia. Violación genera más violación. Esa es la ley, es la física. Es Es la cierto que el física. tema palestino Cada acción tiene su reacción. Desde el principio del año hasta antes del el famoso 7 de octubre, ¿no? Había más de 250 palestinas y palestinos que fueron asesinados con sangre frío a las manos del ejército del Estado de apartheid israelí y a las manos de los colonos y los milicias que ellos tienen. Todo el mundo. Es que tenemos que entender el pensamiento del actual gobierno. Bueno, los anteriores eran también sionistas, pero estos son más peligrosos porque son fascistas. Tenemos Ben Gvir, que es el ministro de Seguridad Nacional israelí, y tenemos Smotrich, que es el ministro de Finanzas, y tenemos Netanyahu mismo, que son fascistas. Si hablamos de Ben Gvir y Smotrich, son reconocidos por los europeos o por los americanos y todo el mundo que son racistas y fascistas y no quieren comunicar hasta con ellos. Sí, recordamos que dijo este Smotrich cuando declaró al frente de todo el mundo, y todo el mundo escuchó a él, que los palestinos tienen tres opciones: o ser esclavos nuestros, o salir de los territorios, o morir. pero eso nadie lo comparte. No estamos hablando de esos No, extremismos. no, no, pero lo buscan. Es Sí, que la gente tiene pero no lo que compartimos. No lo reflexionar y compartimos buscar. violencia de ningún lado, ¿eh? De Y, y, ningún lado. y perdóname, y Ben Gvir dijo también, Ben Gvir, el otro que es el ministro de Seguridad Nacional, dijo, el derecho de él y su familia es superior de los derechos de los palestinos. Galán, el ministro de Defensa, hace poco nadie escuchó que vamos a cortar el agua, luz, alimentos, porque estamos contra animales humanos. Eso se No dijo respeta. jamás, dijo a todo el pueblo palestino. Entonces, ese es el discurso. Cuando el El pueblo mundo... es víctima, tanto el pueblo palestino como el pueblo judío son víctimas de gobiernos, como usted No, dijo, ¿sabes qué? son Es víctimas, correcto, ambos es víctimas. correcto, pero voy a decir, arreglar una frase en su que dijo ahorita. Los palestinos y los judíos
son víctimas del sionismo. Esa ideología Explíquelo, es explíquelo. Por qué usted dice eso? porque el sionismo es la causa de todo. Porque el sionismo es una ideología de exterminar a los palestinos Pero y no es, sacarlos de los territorios pero y lo que, quitar. Porque el pero no es, sionismo dice que el territorio israelí es del Furat, del río Furat hasta el Nilo, que es en Egipto, ujú, más grande, que hablan del Israel grande. la tierra prometida, ¿no? La tierra prometida, Sí, dice usted. y hablan de un Estado judío nada más. Ujú, Solamente que cuando hablan de un Estado solo judío, ujú, entonces los 1.200.000 árabes palestinos que están dentro de Israel y que tienen la nacionalidad israelí, ¿qué pasa con ellos? Los cristianos que están en Israel, ¿qué pasa con ellos? Ellos quieren un Estado solamente a los judíos. Esa es la ideología del pero sionismo. eso también Entonces, no es también la pauta que está en la carta fundacional de Hamas, que se debe exterminar el pueblo judío, que lo quieren matar, o no es así. no, yo, Lo que se está para diciendo, explicar ¿no? eso, Israel habla de exterminar a Israel porque Israel como un Estado ocupando los territorios. Yo no voy a hablar de la ideología de otros, estoy hablando de la ideología de No, por nuestra. eso, yo hablo con usted como gobierno palestino para saber cuál es la posición oficial del gobierno, ¿no? Para explicar a la población, para Sí, explicar a nuestros oyentes, ¿no? A nuestros televidentes, cuál es la situación y cuál es el posicionamiento. Por eso hago preguntas tan concretas, ¿no? Para entender, para que después cada uno... nosotros, el gobierno palestino, estamos firmes que lucha pacífica contra la ocupación, lucha diplomática contra la ocupación en los foros internacionales. Y a través de, por eso nosotros acercamos ¿cómo se llama? Eh, el Corte Internacional de Justicia y La corte, la Corte La de Haya, ¿no? Justicia y el Corte Penal Internacional. Ujú, Por eso estamos luchando contra la ocupación pacíficamente y a través de la diplomacia y a través de la ley internacional. ujú. Y nosotros estamos firmes con este camino, que vamos a llegar a nuestros derechos y tener nuestro Estado libre, independiente, con su capital Jerusalén Oriental. Ese es el camino y esa es la política del Estado de Palestina. Muy bien. Bueno, hablé con el señor Riyad Al-Halabi, espero haberlo pronunciado bien. Muchísimas gracias, señor, por tomar tu tiempo, tomar su tiempo para venir aquí a explicar a nuestra audiencia. Bueno, y deseamos realmente toda la paz al pueblo palestino, al pueblo judío, y realmente que esa situación se pueda solucionar de alguna manera diplomática, ¿no? Sin el uso de armas. Bueno, esperemos, ¿eh? Por eso yo pido que todos apoyan la paz y la paz viene de solucionar el conflicto de su raíz, acabar con la ocupación que está haciendo hoy en día Israel. Es un genocidio, un crimen de guerra, un castigo colectivo sobre la población en todo el territorio palestino, Gaza y Cisjordania y Jerusalén Oriental. Hoy en día tenemos más de 7.080 palestinas y palestinos que fueron víctimas fueron asesinados por los bombardeos de Israel. El 75% de los asesinados son niños y mujeres. Señor, Están destruidos. si usted me permite, Sí, le voy a hacer una última pregunta, porque usted es encargado de negocios, ¿no? Y usted sabe que cuando uno hace negocios, una de las leyes principales de una buena negociación es qué estoy dispuesto a ganar y qué estoy dispuesto a perder. Y usted habló, bueno, está muy bien, explicó todo, ¿no? Lo que hizo Israel y todo, pero Palestina, ¿no? Usted como, no hablo de usted persona, usted como gobierno, hablo, siempre aquí estamos hablando en nombre del gobierno, ¿no? ¿Usted hace alguna autocrítica? ¿Palestina hace alguna autocrítica? ¿Es todo culpa de Israel? ¿No? Porque si yo, por ejemplo, usted y yo tenemos un problema, yo puedo decir, bueno, vamos a resolver eso, está bien, yo le cedo ese pedacito, perdone por haberlo dicho tal cosa, a usted me dice, bueno, perdona a mí también porque me exalté. No hay ninguna autocrítica del Estado palestino, ninguna autocrítica, todo, absolutamente 100% es culpa de Israel, ¿o usted tiene alguna autocrítica que es, podría presentarnos? ¿Usted ha visto un país ocupando otro país
sea justo con su pueblo? No. No, pregunto si hay alguna autocrítica en ese proceso, ¿no? Autocrítica. Es una pregunta objetiva, es una pregunta Nosotros los palestinos si no hay, no hay. Es una pregunta. aceptamos el camino de la paz y firmamos un acuerdo que ellos mismos lo mataron. Perfecto. Siempre cuando ellos mismos niegan nuestros derechos básicos, ustedes, yo dije desde el principio, ustedes saben qué es el régimen militar. Ustedes, como argentinos, cuando había régimen militar, echaron la culpa a ustedes mismos por resistir este régimen. No, nosotros estamos bajo ocupación, oprimidos. Están Ujú. matando, desde 56 años nos están matando prácticamente con sangre frío, robando nuestras casas, destruyendo nuestras casas, destruyendo nuestros sueños, nuestra esperanza para ser libres. Nosotros todo que pedimos es tener nuestra libertad. Yo creo que no es un pedido fuera de serie o no es justo. Solamente queremos vivir en paz. Queremos, porque estamos viendo, todo el mundo está viendo qué está pasando después del 7 de agosto. ¿Por qué tenemos que estar solamente pensando, preguntando solamente qué pasó en el 7 de agosto? No, sí, hay Pero que hacer análisis general. miramos el hecho, miramos estos homicidios que están haciendo Israel. Está rompiendo, hay más de 180.000 viviendas que fueron destruidos. Mira la cantidad de los asesinatos. Mira la cantidad de los niños que perdieron sus sueños, su vida. Más de 18.000 heridos, la mayoría son niños y mujeres. Ujú. Están destruyendo todo. Se sabe una cifra, los niños, desde 20 días, los niños que fueron asesinados por los bombardeos israelíes, son el triple de los niños asesinados que murieron en Ucrania durante 20 meses Mm. de guerra. La destrucción. Ellos borraron varios completos encima de los cuerpos de los palestinos. Esa es una barbaridad. Mm. ¿Dónde está la conciencia de la comunidad internacional? ¿Dónde está la humanidad? Es que está haciendo actualmente. Israel es asesinar la vida de los palestinos y asesinar los principios humanos y los principios del derecho humano y asesinando la conciencia del mundo. Tenemos que despertar, tenemos que decir basta a Israel. No puede ejercer actuar como el hijo mal criado de esta comunidad internacional, Ujú. que actuar como el país encima de todas las leyes que puede hacer todo lo que da la gana. No podemos. Ese es, sí, la injusticia pasa de Israel, de los palestinos. Ese es el peligroso de llegar a todo el mundo, porque va a ser una política, matar sin rendir cuenta. Así que está haciendo Israel. Tenemos que decir, porque Gaza es una franja chiquita de 365 kilómetros cuadrados, donde viven 2.2 millones de vidas, de almas. Es considerado por todo el mundo el cárcel más grande bajo cielo. Y con esta barbaridad, con este genocidio, con esta limpieza étnica que hace Israel, va a convertirlo a la fosa común más grande del mundo. Estamos mirando, por favor, miran las noticias, miran qué está pasando, que está pasando en vivo. Todo el mundo es testigo de qué está haciendo el bombardeo de Israel sobre una población civil. La idea no es, ellos no declararon la guerra contra Hamas, ellos De declararon ningún la lado, guerra de ningún a lado, de todos, ningún lado se a justifica. todas las vidas y almas que están viviendo en el territorio ocupado. Usted tiene razón y además complemento, de ningún lado se justifica asesinar vidas de civiles y de personas inocentes, ¿no? Bueno, yo me estoy quedando sin tiempo, le pido No, perdón. tranquilo. Bueno, quisiera agradecer por su presencia. Última palabra, Por favor, por favor, por favor. violencia,
violencia no va a traer seguridad a Israel. Es verdad. Hablamos con eso. Paz, la paz, puntos de diálogo, tener dos estados viviendo juntos uno al otro, ese que va a traer la paz para sus hijos y nuestros hijos. Ese que necesitamos. Muchísimo. Solucionar, terminar la ocupación es la única llave para la seguridad de ambos y de toda la región y también la paz mundial. Este que nosotros esperamos. Bueno, hablamos con el señor Riyad Al-Halabi, espero haberlo pronunciado bien, encargado de negocios de la Embajada Gracias. Palestina en Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, señor. Y bueno, estamos a disposición aquí en Galáctica para seguir informando, obviamente de los dos lados, que es importante, es el periodismo. Y bueno, muchas gracias por su predisposición y por su tiempo. Galáctica, otro concepto en comunicación.